Listo, bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión virtual de nuestro curso de fortalecimiento de las capacidades de incidencia sociopolítica que estamos dictando y pues construyendo conjuntamente con la UNEP y la Real. Agradecerles por la invitación, agradecerles por el espacio. Y pues nada, la idea es que en esta sesión virtual de 2 horas analicemos los módulos 3 y 4 de nuestro curso. Específicamente estamos hablando del tema de toda la teoría de las políticas públicas y los escenarios nacionales de concertación de política pública, con dos ejemplos claros que son las políticas públicas laborales y salariales y las políticas de desarrollo rural. En esta oportunidad, pues bueno, vamos a contar con la participación de Diana Salcedo, que está por acá. Muy buenas noches a todos y a todas. Ella bueno, es economista de su profesión de base y acaba de sustentar su tesis de la maestría en políticas públicas en la Universidad Nacional. Y bueno, un plus es que en esa disertación de la tesis, pues le salió la tesis meritoria, entonces también una felicitación a Diana. Y además de eso, pues ella es la coordinadora del proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en el posconflicto que desarrolla la Organización Internacional del Trabajo en Colombia junto con la Embajada bueno, es el Reino de Noruega, la Embajada de Noruega, y se desarrolla ese proyecto de la mano con la CUT y la CTC, y pues fue a partir de ese proyecto que surge este curso. Y pues nada, yo creo que los aportes que Diana nos pueda hacer en esta sesión virtual pues van a ser bien importantes. Además de antemano solicitar y agradecer por la participación que ustedes puedan tener también en este desarrollo pues de la segunda sesión virtual presencial. Eh, Sin más preámbulos, pues bueno, empecemos. Creo yo que el énfasis que va a tener esta clase, evidentemente va a ser en el módulo 3 en el tema pues teórico de las políticas públicas, porque creo que pues desde mi punto de vista es como el módulo más importante para entender y para analizar en torno a la incidencia política, porque pues es un módulo que nos brinda herramientas tanto teóricas como metodológicas bien importantes para saber cómo se construye una política pública, qué es lo que debemos plantear, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues tocaremos muy por el ladito el tema de las instancias nacionales de incidencia, ya que pues son temas que ustedes manejan y que podemos profundizar en otros espacios. Además, pues para aprovechar la presencia de Diana en este escenario. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Voy a compartir aquí la pantalla. Regáleme un segundito. Listo, compartir. Ahí la están viendo, compañeros. ¿Me confirma, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, hemos denominado esta charla, pues, como se denomina en el módulo 3, políticas públicas, instrumentos de decisión pública para la formulación de soluciones. Como lo vimos en el contenido, pues bueno, eh, partimos de la base de que de una definición que nos aporta el profesor André Noel Roth, precisamente de la maestría de políticas públicas de la Universidad Nacional, frente a lo que él considera que es una política pública, y nos dice que es un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de medios y acciones que son tratados por lo menos parcialmente por una institución y organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales y colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. A partir de esta definición, pues como vemos en el documento, hay varios aspectos a analizar. El primer aspecto es que necesariamente tiene que haber, como lo dice en la definición, la participación de una entidad pública para que sea considerada esa acción como política pública. Como lo vemos en la gráfica, evidentemente esa acción, o bueno, digamos, esa entrada en acción de la administración pública en el entorno de la política pública puede ser por dos vías, puede ser por vía de la acción de hacer algo o por vía de la inacción también. Es decir, si la administración pública decide no hacer nada en un problema específico,
eso también es considerado como política pública porque necesariamente esa inacción va a tener un, un, una consecuencia en la vida de las personas y pues evidentemente en el tratamiento de ese problema que se trata de resolver mediante la política pública. Además de eso, la acción de la administración en la administración, en las políticas públicas también se da para dos opciones. Aló, aló. ¿Ahí La me voz. escuchan? Que creo que se Ahí sí, silenció en un señor. momento. Listo, no. Decía que precisamente esa acción de la administración pública, que es de hacer o no hacer, también está llevada a cabo hacia dos opciones. La primera es modificar lo que está, lo que existe, o mantener lo que existe. Y sobre eso, pues, evidentemente se construye también la política pública. Evidentemente, otro de los factores importantes de esta política pública es la necesidad, uy, perdón, la necesidad de resolver un problema. Digamos que no hay política pública si no existieran estos problemas y no se generaría esa acción de la administración pública si no fuera para la solución de esos problemas. Es decir, es la problemática social o la insatisfacción de la sociedad la que determina la acción de la administración y finalmente la que genera las políticas públicas. Digamos que eso frente al concepto general de política pública que nos aporta el profesor Roth. Posteriormente, entonces, abordamos la discusión de la diferencia entre tres términos básicos y fundamentales en esta cuestión de las políticas públicas, que son las políticas, los programas y los proyectos. Si ustedes van al texto, ahí va a haber una definición por cada uno de estos términos, por decirlo de alguna manera, en donde encontramos una barrera idiomática bien importante en el español, porque tanto política como programa tienen unas acepciones diferentes que en otros idiomas, como en el inglés, pues está superada, ¿cierto? Entonces encontramos como política, que el término política en el español puede significar tres cosas. El tema de las políticas empresariales, privadas, que desarrolla una empresa, el tema de las políticas públicas entendidas como la acción de la administración pública para solucionar problemas, o el tema de la acción política o la práctica política electoral que desarrollan los partidos políticos. En ese sentido, nosotros adoptamos que o sea, para el ánimo que nosotros queremos en este desarrollo teórico, adoptaremos el término política en el sentido de policy del inglés, que implica la acción de la administración pública para la solución de un problema. A partir de eso, entonces, encontramos que la política es como el factor general del planteamiento de una política pública, es decir, es una orientación estratégica para abordar un problema público, como lo dice ahí la definición. A partir de esa definición de la política general, entonces vienen una serie de programas que son desarrollos de esa política. Esos programas son entendidos más como tácticas del desarrollo de esa política general como política pública. Es decir, es aproximar un poco más a la realidad el desarrollo de ese objetivo general y de esa meta que se plantea en la política pública amplia. Y a partir de eso, entonces, vienen los proyectos, que son el eslabón más cortico y más inmediato en el desarrollo de la política pública, en donde se materializa evidentemente en la realidad esa política pública. Y el profesor Roth nos trae un párrafo en donde resume evidentemente el sentido de cómo es esta situación de la política, programa y proyecto, en donde nos dice que la política en un sentido estrecho sea como la orientación estratégica acerca de cómo abordar un problema público. Los programas como tácticas, como partes de la política, son unas orientaciones un tanto más precisas. De la misma forma como se estructura un proyecto de investigación, la política vendría siendo el objetivo general y los programas vendrían siendo los objetivos específicos, para permitir luego la implementación mediante los proyectos que producen efectos concretos o individualizados deseados por las políticas.
Entonces vemos cómo evidentemente la jerarquía y digamos el margen de acción de cada uno de estos elementos de la política, pues usted lo puede ver y va jerarquizado, en donde la política es muchísimo más amplia, el programa es un poquito menos amplio que la política y desarrolla esa política, y ya el proyecto pues es mucho más específico, que desarrolla un programa y que además está desarrollando ese objetivo general planteado en la política. No sé si me hago entender, creo que vamos un poco rápido, no sé, Diana, si tengas alguna opinión frente a eso, listo, podemos avanzar. Eh, Listo. Entendiendo, digamos, esa teoría de cómo podría eventualmente construirse una política pública, y como vimos al principio, pues evidentemente la política pública está determinada o está generada para solucionar problemas. Pero ¿cuáles son los problemas que va a solucionar la política pública? Todos los problemas existentes para todas las personas, las comunidades y los sujetos ciudadanos que vivimos en el territorio colombiano o en el mundo. Creo que no. Creo que es imposible que la administración pública pueda resolver todos los problemas existentes. Entonces, para eso, el profesor Roth también nos plantea una cuestión bien interesante de cómo un problema o una situación particular va escalando en el desarrollo pues, de la sociedad y se va convirtiendo en una discusión pública y en un problema público que tiene que ser resuelto por una política pública, ¿cierto? Entonces planteamos que hay un camino determinado, pues bueno, una propuesta de metodología para determinar o para escalar también las cuestiones políticas dentro de las agendas que se presentan en la sociedad. Entonces, por un lado, miramos que evidentemente existe una situación, esa situación puede generar preguntas, malestar, insatisfacción, debate, investigaciones. Cuando evidentemente esa situación genera estas consecuencias, ahí podemos hablar de la generación de un problema. Pero es un problema que concierne a una, a dos, a pocas personas, a pocas comunidades, que es un poco aislado, ¿cierto? Pero ese problema puede ir creciendo. Evidentemente, si el problema crece, pues más comunidades y más personas se van a sentir concernidas con ese problema. Y además de eso, otras comunidades u otras personas van a verse afectadas indirectamente, ya no directamente con el problema, sino indirectamente. A partir de esas dos condiciones, de que comunidades enteras se sientan concernidas con el problema y se sienta además una afectación indirecta de personas que directamente no sufren el problema, por decirlo de alguna manera, pero que los toca, ahí podemos hablar de que ese problema se está convirtiendo en un problema público. Y digamos que la, el problema público salta hacia una discusión pública cuando ya las personas que no están concernidas y que tampoco están afectadas indirectamente por ese problema empiezan a intervenir y empiezan a opinar sobre el asunto. Entonces, ese problema público se convierte en una discusión pública. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, sobre el tema, no sé, de la reforma tributaria, ¿cierto? La reforma tributaria, pues evidentemente responde a un problema público, a una situación problemática o generó una situación problemática que fue escalando, que fue generalizándose, donde la mayor cantidad de gente fue concernida, donde todo el mundo se fue como pegando a esta situación, hasta el punto que se convirtió en un problema público, en una discusión pública que generó un paro nacional en el que todavía estamos, ¿cierto? Esto frente a la construcción o a la problematización y a la publificación de los problemas para que sean tenidos en cuenta frente a la política pública. Esa publificación entonces se da a partir de entender la dinámica de las agendas, digamos, que existen en la sociedad, en donde pues evidentemente hay tres elementos fundamentales para la política pública para entender el escalamiento de esos problemas en esas agendas. Entonces digamos que un problema o una situación problemática puede empezar en una agenda privada, ¿cierto? Como el tema, no sé, de los servicios públicos, del acceso a la educación, etcétera, etcétera. Cuando se va concerniendo más gente, cuando más gente se va vinculando y se va identificando con esa situación problemática, ese problema ya pasa a una agenda pública.
a una agenda donde la gente, digamos el común, digamos el sentido común, digamos la opinión pública, está discutiendo sobre ese asunto problemático, como lo fue el tema de la reforma política, de la reforma tributaria. Todo el mundo estaba hablando de la reforma tributaria, del IVA, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno nacional toma la decisión de presentar esa reforma tributaria y lo pone a discutir en la agenda política, ¿cierto? Y además, esa, como era una propuesta del gobierno nacional, hace parte de la agenda gubernamental. Ahora bien, no fue la mejor respuesta a los problemas que tenía la gente. Evidentemente, sí, es necesario aumentar los ingresos del Estado. Para eso es necesaria una reforma tributaria, pero la reforma tributaria que se presentó no logró el acuerdo generalizado en la sociedad la rechazó, por lo tanto, ese escalamiento de la agenda de la reforma tributaria, que pasa de la agenda pública a la agenda política y a la agenda gubernamental, pues evidentemente tocó sacarla de esas agendas y que volviera a la discusión pública porque no hubo un consenso. Entonces, digamos que para, para resumir este asunto, cuando usted ya genera un problema público, cuando ya el problema privado, esa situación problemática se publica en los términos de Roth, cuando ya se vuelve una discusión general de la sociedad, ese problema entraría en la agenda pública. A partir de eso, por decisiones políticas, digamos que los partidos políticos, los grupos de presión, la movilización social, hace que esa agenda pública entre en la agenda política, en la necesidad de que el mundo político empiece a discutir esas cuestiones problemáticas. Y a partir de eso, bajo una decisión gubernamental, que yo no la tomo tanto como gubernamental, sino estatal, de que el Estado asuma la discusión de ese problema, pues hay otra decisión por parte del Estado que depende muchas veces de la presión que se haga para que ese problema sea tomado en cuenta por la agenda estatal o gubernamental. Esa agenda gubernamental o estatal la puede tomar el Congreso de la República, la pueden tomar los entes del Ejecutivo, el presidente, los ministros, el alcalde, el gobernador, etcétera, etcétera. Y es ahí cuando la administración pública, desde, sobre todo en un sistema tan centralista como el de nosotros, en donde la mayoría de los gastos está supeditada a las decisiones del Ejecutivo, es cuando entra en la agenda gubernamental un problema y cuando el gobierno toma la decisión de apersonarse a ese problema cuando empieza la producción de la política pública. Es ahí cuando, evidentemente, la administración pública toma la decisión de tomar en cuenta lo que se está planteando en la agenda política y en la agenda pública y empieza a construir una solución. Es ahí donde empezamos a hablar de la construcción de política pública. Digamos que muy rápidamente sería como el camino o bueno, la explicación de esa teoría de las agendas que nos plantea Roth. Finalmente, el profesor Roth nos plantea como un camino para analizar las situaciones y mirar si amerita que esas situaciones problemáticas generen o no generen una política pública, ¿cierto? Es la manera de cómo se define un problema. Entonces, el profesor Roth nos parte de la idea de como unos 3 pasos bien importantes para definir los problemas que nos lleven a la construcción de políticas públicas. El primer paso es definir la naturaleza del problema. ¿En qué consiste el problema? El segundo paso es definir las causas de ese problema. ¿En qué condiciones surgió el problema y cuáles son sus causas? ¿Genera problemas la normatividad existente sobre el tema? Etcétera, etcétera. Tercero es la duración. ¿El problema es un problema duradero o pasajero? ¿Se puede superar rápido o va a ser de larga duración o es de larga duración? Cuarto, la dinámica. ¿Es posible observar una evolución del problema? Ciclos, regularidades, empoderamiento. Eso depende también mucho de la duración. Por lo general, si es un problema de larga duración, puede que tenga unos ciclos en donde suba, donde se mantenga, donde baje, y eso es necesario mirarlo también en la política pública, pues para saber cuál es la mejor solución a ese problema. Un quinto punto que es el tema de los afectados. ¿Quiénes son los afectados por el problema y de qué modo están afectados, directa o indirectamente? Y un sexto punto que nos propone el profesor Roth son las consecuencias.
Si no se interviene, ¿qué sucedería a los afectados y a los demás? Y si se interviene, ¿qué sucedería a los afectados y a los demás? Y a partir pues de estas 6 preguntas podemos nosotros tener una base para responder a una problemática social a partir de la formulación de una política pública. Entonces, para eso también el profesor Roth nos propone una metodología ya para la construcción de las políticas públicas, elaborado, digamos, el problema o la situación problemática, cómo nosotros podemos ir abordando una solución a partir de la política pública. Entonces, el primer paso, bueno, digamos que todo esto se enmarca en la construcción de marco lógico o una metodología que se ha denominado marco lógico y que pues es la que el profesor Roth desde la maestría de Políticas Públicas de la Nacional ha propuesto para la construcción de políticas públicas. Entonces, ese marco lógico inicia con un árbol de problemas. Un árbol de problemas en donde, con la construcción de las 6 preguntas anteriores, ponemos el problema en la mitad y tratamos de determinar sus causas y sus consecuencias. Las causas, entonces, serían la raíz del árbol, el problema sería el tronco del árbol y las consecuencias, pues, serían los frutos o las hojas del árbol, digamos, la parte arbustiva y la parte frutal de ese árbol, ¿cierto? A partir de la construcción de un árbol de problemas en donde nosotros identifiquemos causas y consecuencias del problema específico, entonces ya empezamos la parte de la elaboración de las propuestas, mediante la construcción de un árbol de objetivos, objetivos que irán llevando hacia la solución de un problema específico, y esto pues ya es el inicio de la construcción de la política pública o de la acción de la administración pública para la solución de ese problema. Entonces, el árbol de objetivos puede hacerse mediante una matriz que el profesor ha denominado el resumen narrativo de los objetivos, en donde, en primer lugar, definimos unos indicadores verificables, o hay que definir unos indicadores verificables, unos medios de verificación y unos supuestos sobre los cuales se va a medir la verificación, ¿cierto? Eso sobre qué ítems hay que hacer los indicadores, los medios de verificación y sobre los supuestos. Primero sobre el fin o la meta que se quiere lograr, es decir, sobre la política general a la cual estamos apuntando. Después de eso, también hay que ponerle unos indicadores, unos medios de verificación y unos supuestos a los propósitos de la política o los objetivos generales, lo que en el lenguaje de la política pública llamaríamos los programas, ¿cierto? De cómo ese fin política lo desarrollamos en propósitos o en programas específicos, objetivos específicos. Y además de eso, pues ya vienen los componentes, que serían los proyectos, particulares frente a los cuales se va a desarrollar ese objetivo general. Y obviamente cada uno de esos proyectos va a tener unas actividades muy concreticas. Esto ya va mucho más allá de como lo veíamos anteriormente en la jerarquización de programa, política, programa y proyecto. Digamos que aquí propone el profesor Roth que esos proyectos también tengan unas actividades en específico. Y todo esto sea medido mediante indicadores, mediante medios de verificación y mediante algunos supuestos en los cuales podríamos generar una evaluación efectiva de la eficacia de nuestra política pública. Finalmente, entonces, vamos a construir una matriz de marco lógico para las políticas públicas que tiene 3 columnas fundamentalmente. Una, que es el objetivo. Segundo, el efecto esperado, lo que nosotros queremos hacer con ese objetivo que desarrolla la política pública. Y aparte de eso, un indicador para su evaluación. Cuando nosotros tenemos cuando nosotros llegamos a construir estos 3 ítems dentro de la matriz de marco lógico, podemos decir que hemos elaborado una política pública. ¿Por qué? Porque estamos abordando un problema con una acción efectiva de la administración pública, una acción que está determinada por una planificación anterior, políticas, programas y proyectos, que en este caso pues se llaman objetivo, y a partir de eso entonces buscamos incidir en la dinámica social del país, en la dinámica económica, en la dinámica política, para buscar un efecto de solución de ese problema que habíamos planteado, y eso lo vamos a medir mediante un indicador.
Digamos que eso teóricamente es lo que nos plantea el profesor Roth. Yo no me quiero extender mucho más en ese asunto. Digamos que la explicación mucho más profunda, o bueno, no mucho más profunda, sino un poquito más profunda está en el módulo, pero ustedes pueden ir al texto que está ahí citado, que es un texto de unas 250 páginas, específico y completamente dedicado a este tema de la construcción de las políticas públicas, no solamente de su evaluación, sino también de su generación y su construcción, en últimas, valga la redundancia. Y pues les recomiendo que si ustedes quieren profundizar un poco más en el asunto, vayan a esa cuestión. Creo yo que más allá de entender, eh, bueno, sí es necesario entender toda esta cuestión teórica, pero creo que es mucho más fácil entenderlo cuando lo vemos reflejado en la realidad y cuando vemos una experiencia de incidencia y de construcción de políticas públicas real que se está dando en este momento en el país y pues que evidentemente es lo que viene haciendo Diana y su equipo de trabajo en la OIT, dentro del cual también me sumo porque yo he sido colaborador de este proyecto. Y pues nada, yo le pasaría la palabra a Diana. Bueno, antes no sé si hay alguna pregunta, alguna apreciación, alguna participación, para que, y pues después de esas participaciones le daría la palabra a Diana para que pues nos ilustre un poco de cómo ha sido esa experiencia del proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en el posconflicto y específicamente todo el tema de la experiencia que ha habido en cuanto a la construcción y la incidencia de políticas públicas. Entonces, compañeros, no sé si hay alguna duda o le damos la palabra de una vez a Diana. De a uno, por favor. Listo, entonces, si no hay dudas o alguna intervención, entonces escuchamos a Diana y estoy seguro que cuando Diana hable, ahí sí vamos a tener bastantes insumos para nuestra discusión. Entonces, los dejo con Diana Salcedo. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Somos en este momento 14 participantes. Yo les pediría que activen su cámara a los que quieran y puedan, un poco para romper este hielo y no sentirnos que estamos hablando hacia una pantalla negra, que es lo que nos ha impuesto esta nueva normalidad. Entonces, como ya lo mencionó Álvaro, pues yo soy economista de profesión, estoy a la espera de mi grado de la maestría en políticas públicas y actualmente trabajo en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para Países Andinos, en su oficina de proyectos de Colombia. En este momento estoy a cargo de uno de los proyectos que lo que busca es apoyar a las organizaciones sindicales y a las autoridades locales para la formulación de políticas de trabajo decente. Entonces, esa es un poco la experiencia que les traigo el día de hoy. Donde pues básicamente lo que hemos hecho es poner en práctica todo lo que les ha señalado previamente Álvaro, que está ya en los libros, en los estudios, en las investigaciones de docentes, pero que a veces nos es difícil relacionarlo con la realidad. Entonces espero un poco que el ejemplo de hoy pueda funcionar para que comprendan mejor cómo se hace para la formulación de una política pública. Entonces, bueno, un poco esta historia comienza por lo que Álvaro le señalaba, publicar el problema, cómo volver el trabajo decente parte de las prioridades de una autoridad local. Entonces, en ese momento, realmente este proceso empieza con las elecciones, con las últimas elecciones de alcaldes, consejos, asambleas y gobernaciones, con la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y con sus sindicatos afiliados, Intrainagro, Pensuagro, Sintragroincol, Festracol y Sintragropecuarios. Definimos que era el momento preciso para poder posicionar el tema del trabajo decente como un problema que se debería abordar con una política pública, porque yo creo que todos ustedes lo saben, pero si no lo saben, ahí les dejo el dato.
En Colombia se ha intentado hacer una política pública nacional de trabajo decente. Esa política pública nacional de trabajo decente, hubo un primer borrador con el cual se dio una primera discusión en la Comisión Nacional de Concertación. Sin embargo, los actores tripartitas, empresarios, trabajadores y gobierno, en este caso del nivel nacional, no lograron ponerse de acuerdo. Entonces, en Colombia no existe hoy una política pública de trabajo decente, lo que significa que en los territorios, en muchos de los territorios existían programas de empleo, programas para la formalización. Sin embargo, no existen políticas públicas de trabajo decente, salvo en el caso del Valle del Cauca, que ahorita les explico un poco la diferencia. El caso de Boyacá también es un caso interesante porque ahí hay una política pública de trabajo decente, sin embargo en el resto de los territorios no lo había. Entonces, en ese sentido, la definición que tomamos con las organizaciones sindicales y con las centrales sindicales es necesario poner en los territorios, en la agenda gubernamental, en la agenda pública, la necesidad de trabajar por el trabajo, bueno, de trabajar por el trabajo decente es una redundancia, de avanzar en la promoción del trabajo decente y la justicia social, y que para ello es necesario una política pública de trabajo decente. Entonces, en ese momento, con los candidatos y candidatas, hicimos unos eventos. Estos eventos se llamaron El Trabajo Decente También Cuenta en Elecciones, donde un poco se les exponía. Eso se realizó en diferentes territorios, se hizo en Magdalena, se hizo en Santander, se hizo en el Tolima, que fueron unos territorios priorizados por los sindicatos, se hizo en el departamento de Boyacá, en Cundinamarca, y lo que buscábamos un poco con estos eventos era que las centrales sindicales y sus sindicatos le expresaran a los candidatos en ese momento que era necesario que en caso de ser electos continuaran promoviendo el trabajo decente y adoptaran políticas públicas de trabajo decente. Eso fue bien importante, pues participó un número interesante de candidatos a alcaldías, a consejos, a gobernaciones, demás. No todos fueron electos, algunos fueron, muchos los llamados y pocos los elegidos, como dice el dicho. Entonces, con quienes fueron electos, dijimos, bueno, nos sentamos, las centrales sindicales, con los sindicatos, y dijimos, bueno, ya pasó el momento de las elecciones, ya fueron electos los que iban a ser electos. Muchos de los que fueron electos eran cercanos al movimiento sindical, de partidos cercanos o con ideas afines al movimiento sindical, pero no es suficiente con que en ese momento se hubieran comprometido con las organizaciones sindicales a formular políticas de trabajo decente, porque pues muchas son las cosas que se prometen, pero realmente cuando eso llega, cuando llegan ya a ser candidatos y candidatas, cuando ya llegan, perdón, a ser mandatarios, pues se olvidan un poco de las promesas. Entonces, era lo que señalaba Álvaro ahorita, cómo mantener el tema dentro de la agenda gubernamental ahora que eran parte de los mandatarios locales. Entonces comenzamos con los sindicatos, hicimos un balance, dijimos, bueno, aquí nos quedaron electos tales candidatos, aquí tales candidatos. Coincidencialmente nos quedaron concentrados los candidatos en todo lo que fueron 3 departamentos, Magdalena, Cesar y Guajira. Nos quedaron electos unos candidatos a las alcaldías, a los consejos municipales, quedaron electos unos candidatos en las alcaldías del departamento, de diferentes municipios del departamento de Boyacá, y unas alcaldías en Cundinamarca. En Santander no logramos mucho, en Tolima tampoco logramos mucho. Entonces, lo que empezamos a hacer fue que con las organizaciones sindicales empezamos a hacer visitas a todos esos alcaldes para recordarles que dentro de sus compromisos, cuando eran candidatos, se habían comprometido con promover una política pública de trabajo decente para sus municipios. Esto no fue fácil, caminamos mucho, anduvimos el territorio, fuimos a muchos eventos, literalmente tocaba perseguirlos. Entonces los sindicatos, los líderes hacían literal guardia enfrente de la alcaldía a ver en qué momento era el momento pues que nos iban a atender. Trabajamos, caminamos mucho,
Sin embargo, no todas esas personas, y eso hay que tenerlo claro, no todos esos candidatos y candidatas, por más afines que fueran al movimiento sindical, que incluso algunos habían sido apoyados en su candidatura por el movimiento sindical, efectivamente cumplieron su promesa. ¿Cómo fue que se materializó el cumplimiento de esta promesa? Era que en su plan de desarrollo territorial, que estaban en proceso de formulación, dejaran expreso que durante el cuatrenio se iba a formular la política pública de trabajo decente. Es decir, todavía no tenemos políticas públicas de trabajo decente, pero lo que se logró fue que efectivamente en los planes de desarrollo territorial se dejara que se iba a formular durante el cuatrenio una política pública de trabajo decente. Esto se logró, como les digo, en el nivel municipal en 6 departamentos, en 6 municipios, perdón, entre Guajira, Magdalena y Cesar. Estamos trabajando aquí en el municipio de Fusagasugá, en el departamento de Boyacá, en el nivel departamental también, en el municipio de Guachené, Cauca y con la gobernación del Magdalena también en el nivel departamental. Es decir, en el Magdalena se está formulando una política pública de trabajo decente del nivel departamental y unas políticas municipales de trabajo decente en unos territorios, Santa Marta, el municipio de Ciénaga, y el municipio de Santa Marta. En esos 2 territorios estamos en este momento. Ahora bien, ya logrado incorporar esos compromisos de alguna manera dentro de la agenda gubernamental, es decir, que quedara el compromiso como parte del plan de desarrollo territorial, pues eso generó obviamente cierta obligación de parte de los alcaldes y de parte de los gobernadores en materializar ese compromiso. Pero ojo aquí, nos sentamos nuevamente con los sindicatos y dijimos, bueno, no es suficiente tener el compromiso entre el plan de desarrollo, porque muchas son las cosas que quedan en los planes de desarrollo y eso no necesariamente significa que eso llegue a ser realidad. Entonces, necesitamos ahora hacer realidad esas políticas públicas de trabajo decente. Y al interior de la OIT gestionamos, de hecho, unos recursos propios de la Oficina de OIT para Países Andinos para prestar asistencia técnica a las alcaldías y a las organizaciones sindicales para que pudiéramos llevar eso del plan de desarrollo territorial a la realidad, a la política pública. Eso es un proceso largo, o sea, para que no piensen que el proceso de hacer políticas públicas es fácil. Sin embargo, pues es un proceso muy satisfactorio, pero que efectivamente necesita esfuerzo, necesita tiempo, necesita trabajo, necesita ser consciente de que es un proceso largo y que va a implicar mucho capital humano sobre todo. Entonces, en ese sentido, miren, a pesar de que varios municipios habían incorporado el compromiso de dejar la política pública de trabajo decente, no todos los municipios se vincularon al proceso con OIT para formular la política de trabajo decente. Es decir, de unos 20 municipios más o menos que efectivamente dejaron en el plan de desarrollo formular la política pública de trabajo decente, hoy estamos trabajando en 9 territorios. Entonces, vuelve y juega, ahí ven cómo se va decantando. Ahora bien, en estos territorios, bueno, hay entonces que materializar la política pública. ¿Cómo lo estamos haciendo en este momento? El primer paso que lo señalaba Álvaro en su exposición, que era este esquemita que plantea Roth de identificar la naturaleza del problema, de identificar las causas, las consecuencias, la duración del problema, eso es lo que los hacedores de política llamamos todo el ejercicio diagnóstico. Ese es el punto de partida, identificar cuál es el problema. Cada territorio tiene unas particularidades. Por más que digamos que el país tiene unos problemas estructurales como lo es la informalidad, la alta tasa de desempleo, la violencia antisindical, ¿cierto? La falta de espacios de diálogo social, esos son los problemas nacionales. Cada territorio tiene sus particularidades. No todos los territorios funcionan de la misma manera. No todos los territorios tienen los mismos problemas y esos problemas no tienen la misma magnitud. Hay municipios, por ejemplo, como Santa Marta, donde el problema de la informalidad es exacerbado, es el principal problema de política pública, y otros municipios como Ciénaga Magdalena, donde el principal problema es que no hay empleo de ningún tipo, ni formal ni informal. Entonces, empezamos a hacer ese ejercicio de diagnóstico y
miren, esto es muy importante aquí. En este ejercicio de diagnóstico no solo fue un ejercicio académico, donde se hizo un análisis, donde se buscaron fuentes, fue un ejercicio también participativo, donde se vinculó a las organizaciones sindicales y a las autoridades locales para la identificación de los problemas. ¿Esto por qué? Porque el ejercicio de las políticas públicas no es un ejercicio académico, es un ejercicio político. Entonces, si desde el primer momento no vinculamos a los actores del mundo del trabajo, que son autoridades locales, que son gobiernos, que son empresarios, vamos a tener unos diagnósticos muy bellos, muy bonitos, pero que no reflejan cuáles son las opiniones y las posiciones de esos actores. Además, eso también es una forma de ir ganando personas para la política pública. Entonces hicimos estos ejercicios diagnósticos participativos, hicimos grupos focales en todos los territorios, nos reunimos y todo esto se hizo en plena pandemia. Para un poco el mensaje aquí para decirles si es posible. Todo esto lo hemos hecho en plena pandemia. Entonces, nos reuníamos, hacíamos, como lo señalaba Álvaro, el árbol de problema, identificábamos cuáles eran las causas, cuáles eran las consecuencias, cuál era la naturaleza del problema, la magnitud del problema, la dimensión, la duración del problema y demás. Y bueno, producto de esto, pues cada uno de estos territorios tiene un diagnóstico participativo que también funciona como línea base. ¿Por qué les digo que funciona como línea base? Porque toda política pública quiere intervenir un estado de situación que se considera no deseable, ¿cierto? Entonces, esa situación no deseable son todos los problemas, todos esos déficits de trabajo decente. Las políticas públicas además tienen una duración y la duración va más allá de los gobiernos locales. Es decir, una política pública no se cambia cada 4 años. Una política pública mínimamente se formula a 10 años para que pueda ser evaluada. Entonces, eso significa que al menos hay tres periodos de gobiernos locales involucrados en la parte de la política pública. Por eso es muy importante porque las políticas públicas son pensar a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. No son solamente acciones a corto plazo, es visionar el territorio y si es en el nivel nacional, visionar el país en torno a un tema pues, que quiere tratar las políticas. Posterior a haber hecho estos diagnósticos participativos, pasamos ya propiamente a la construcción de lo que quedaría dentro de las políticas públicas de trabajo decente. ¿Y eso qué significó? Significó sentarnos en los territorios con autoridades locales, con empresarios y con sindicatos y definir cuáles eran las poblaciones que debían ser consultadas para la formulación de la política pública. Ya se había hecho previamente un mapeo de actores durante el ejercicio diagnóstico. O sea, durante el diagnóstico en los grupos de trabajo se habían identificado los actores que estaban relacionados con el mundo del trabajo. Pero eso había que concertarlo. Entonces nos sentamos con empresarios, con gobiernos locales, con sindicatos y dijimos, bueno, mire, estos fueron los actores que salieron durante el ejercicio diagnóstico, vamos a definir aquí con ustedes cuáles son los actores que se deben consultar. Y se armó un listado de grupos focales para que se realizaran en cada territorio unos ejercicios ya de planeación. Entonces, tenemos identificados aquí los problemas, vamos a buscarle soluciones a esos problemas. ¿Cuáles son las soluciones que cada grupo plantea frente a esos problemas? Es importante también decir que la política que tiene unos enfoques, que eso se tiene que definir desde el principio. Entonces, un primer enfoque es un enfoque participativo. ¿Cierto? La política pública no se debe formular desde los escritorios. Debe tener un enfoque participativo. Al escoger este enfoque participativo es escoger que vamos a hacer grupos focales, que vamos a hacer entrevistas, es el camino más largo, pero pues es el único camino posible por el cual tú ganas adeptos para la política. Escogimos un enfoque, que es el enfoque de trabajo decente que plantea la OIT, que ya lo vieron pues en el primer módulo de este curso con sus 4 objetivos estratégicos. Eso es un enfoque, porque yo podría escoger otro enfoque, yo podría escoger otro concepto, ¿cierto? Pero exactamente, en este caso el enfoque que se escogió fue el enfoque de trabajo decente planteado por la OIT y sus 4 objetivos estratégicos. Un enfoque de derechos, eso es un enfoque, además es el enfoque de que la política pública debe buscar la realización de los derechos de las personas y no solamente
darles herramientas para afrontar el riesgo, porque esos son dos enfoques diferentes. Hay un enfoque de derechos y un enfoque de manejo social del riesgo. El enfoque de derechos es todas las personas tienen derecho por el solo hecho de existir. El enfoque social del riesgo es el enfoque de los más pobres. La gente tiene que acceder a programas porque es el más pobre, entonces después de ser clasificado como el más pobre y de comprobarle su pobreza, es ahí cuando el Estado interviene, ¿cierto? Son dos enfoques diferentes. Y de hecho un enfoque prevalece sobre el otro. El enfoque que prevalece es el del riesgo, no el de derechos. Eso había que poner de acuerdo a sindicatos, trabajadores y empresarios de qué se iba a hacer un enfoque. Un enfoque de género. Es importante que las políticas siempre tengan este enfoque y no significa que el género sea un asunto transversal y ya yo solamente enunciarlo. No, ponerse de acuerdo en que una política va a tener un enfoque de género significa que va a tener presupuesto para el tema de género, que va a tener acciones, que va a tener indicadores sensibles al género, ¿cierto? En estos territorios era muy importante un enfoque étnico. El país es multicultural, diverso y es necesario atender esas necesidades de las poblaciones. Y eso significa que hay acciones específicas para las poblaciones étnicas, afros, indígenas, rom, raizales, y un enfoque diferencial también, que se atendieran grupos de población que tienen vulnerabilidades específicas, como las personas que tienen alguna condición de discapacidad. No, en todo eso nos pusimos de acuerdo y eso significó que a la hora de hacer los grupos focales hubiera grupos étnicos, indígenas, afros, personas en condición de discapacidad, fueran consultadas las poblaciones LGBTI, mujeres, grupos motor, sindicatos, empresarios. Entonces, bueno, en este momento, por ejemplo, estamos finalizando toda la parte de grupos focales. Cuando ya tenemos todo ese gran mapa, o sea, tenemos los problemas que los identificamos en la primera parte, tenemos ese abanico de soluciones que son las que exigen las poblaciones. Ahora viene todo el proceso de sistematización y de construcción de los documentos de política, que para eso estamos utilizando este esquema que Álvaro les planteó de marco lógico. Entonces, hay un esquema de política. La política tiene unos capítulos y los capítulos centrales son matrices que tienen estrategias, que tienen acciones, que tienen proyectos, que tienen presupuestos, que tienen indicadores, metas y responsables. Y tienen unas metas para el periodo de gobierno que la formula, es decir, para este que acaba en 2022, y tiene unas metas a 10 años para 2032, que son las que se debe haber cumplido. Y tiene una línea base, que son los indicadores que levantamos durante la primera fase diagnóstica. Ahora bien, esta es la parte chévere, como lo digo yo. Es necesario, como vuelvo y les insisto, el ejercicio de política pública no es un ejercicio académico, es un ejercicio político. Entonces, a la vez que hacemos todo este trabajo, necesitamos poner en sintonía a quienes aprueban las políticas. ¿Quiénes aprueban las políticas? Primero, alcaldías, ¿cierto? Y gobernaciones en este caso. Y eso lo hicimos desde el primer momento, lograr que ellos se sintieran responsables de esas políticas. Esa política, básicamente, yo siempre les he mantenido el mismo mensaje a los alcaldes y a los gobernadores. Esa política es suya, es la herencia que usted le va a dejar a su territorio. Nosotros le estamos ayudando a formular esa política, pero en ningún momento reemplazaremos la acción gubernamental, porque Álvaro lo señaló. Podemos tener muchas propuestas de política pública, pero si no hay acción gubernamental, no hay política pública. Entonces, es importante lograr desde el primer momento el compromiso de las autoridades locales. Y las autoridades locales no solo participan, dan la cara, no, van, escuchan a la gente en los grupos, se dan cuenta que lo que le vamos a presentar no es ningún invento, sino que efectivamente eso fue lo que salió de los grupos focales. Pero hay que llevarlo al cuerpo colegiado que las aprueba, porque las políticas públicas, en el caso de los territorios, se pueden aprobar o de manera unilateral, como lo hizo Bogotá en su momento con Petro, que sacó un decreto y aprobó, o pasar por el Consejo. O en el mejor estado posible es pasar por el consejo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es importante desde el primer momento trabajar en este caso con el consejo municipal. Si ustedes fueran a aprobar, a presentar un proyecto de ley que es una política pública,
Para el nivel nacional, entonces les tocaría trabajar con el Congreso de la República, puntualmente con la comisión que está encargada de eso, lograr adeptos. Esto aplica igual para lo nacional que para lo local. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando con los consejos municipales desde el primer momento. O sea, citamos a los consejos municipales y les dijimos, junto con la alcaldía, junto con las organizaciones sindicales, junto con los empresarios, esta va a ser la ruta de formulación de la política. Vamos a hacer estos grupos focales con estas personas, luego vamos a hacer esta sistematización para que ellos sepan que esto no es una política formulada desde un escritorio y que le tienen que responder a las personas que los eligieron, ¿cierto? Empezarlos a hacer sentir parte. También hicimos grupos focales con los concejales, o sea, les preguntamos, miren, su opinión, ¿qué debería ir en una política pública de trabajo? Hemos ido construyendo una relación con esos consejos. Ahora bien, también era necesario vincular a los principales actores del mundo del trabajo, comprometerlos. Y de hecho hicimos en cada uno de los territorios unos actos de lanzamiento previos a comenzar las consultas ciudadanas o los grupos focales de los que les hablo. Y en esos actos de lanzamiento se suscribió un acuerdo tripartita por el trabajo decente, donde representantes de los gremios empresariales de cada uno de los territorios, autoridad local, centrales sindicales y sus sindicatos se comprometían a unar esfuerzos para formular la política pública de trabajo decente. Y allí se conformaron unas mesas municipales por el trabajo decente de parte de los actores tripartitos. Ustedes saben que en Colombia hay unas instancias de participación. Está el comité, la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde las 3 centrales sindicales, confederaciones de pensionados, gobiernos y empresarios tienen representación. Hay unas subcomisiones departamentales de concertación que funcionan en cada uno de los departamentos y se parecen mucho en estructura y funciones a la Comisión Nacional de Concertación, pero en el nivel municipal no existen estas mesas, ¿cierto? Entonces, creamos estas mesas en el nivel municipal con representantes de los empresarios, con representantes de los sindicatos y con representantes en cabeza del gobierno local. Como esa mesa no existía, hubo que darle funciones, hubo que establecer un plan de trabajo, un cronograma, mantenerlos enganchados al proceso de formulación de la política. Hemos hecho reuniones, hemos hecho capacitaciones, hemos hecho eventos virtuales, todo lo que se puedan imaginar para darle una dinámica a esas mesas y que no solamente sean durante el proceso de formulación, sino que luego, cuando esté la política formulada, puedan impulsar la implementación de la política. Era como les decía, con estas mesas de trabajo decente no solo hemos hecho formación, porque hemos hecho formación con ellos, sino también le hemos dado un papel dentro del proceso de formulación. Hemos responsabilizado a los actores tripartitos de hacer seguimiento del proceso de formulación, pero también ahora tienen la responsabilidad de hacer discusión de los documentos de política y de concertar esos documentos de política. De modo que cuando esos documentos de política lleguen al Consejo Municipal, no haya o las probabilidades sean mínimas de encontrar resistencia. Eso es muy importante. Porque si llegasen estas políticas al Consejo Municipal y encontraran resistencia de los gremios empresariales, estoy segura de que no pasan. Entonces, esa es la forma de asegurar un camino un poco menos difícil hacia la aprobación de las políticas. Y todo este proceso acompañado de un tema de comunicación, porque llevar este tema a la agenda gubernamental, mantenerlo en la agenda pública, no solamente se logra con lobby, no solamente se logra con formación, no solamente se logra con mesas, es importante tener una estrategia de comunicación. Y esta estrategia de comunicación tiene muchas aristas, tiene formación de públicos claves, por ejemplo, que es concientizar a la gente en los territorios que es necesario el trabajo decente, eso qué es, eso con qué se come, eso para qué sirve, ¿cierto? Tiene una fase también de promover las propuestas de las personas, de las comunidades, de las organizaciones sindicales, y tiene también un momento de exigibilidad de la política, que es una vez un poco las políticas ya están en el Consejo Municipal, un trabajo comunicativo que acompaña la exigencia de estas políticas.
Eh, unos, este ha sido como el proceso completo. Como les digo, vamos terminando la fase de grupos focales, comenzando la fase de elaboración ya de los documentos de política. Venimos trabajando con las mesas de trabajo decente, con los diferentes actores, con los consejos municipales y todo esto acompañado de un proceso de comunicación. Dos mensajes importantes que les quiero dar aquí, que no son mensajes menores, es primero, es necesario que estos procesos salgan de la academia, salgan del ejercicio sindical meramente y empiecen a incorporar otros actores. En el caso territorial son los consejos municipales, los empresarios, a ganar dolientes de la política. ¿Por qué? Porque generalmente son solo las organizaciones sindicales los que defienden el mensaje de la necesidad del trabajo decente y la justicia social. Es importante ganar otros actores para esta lucha, porque no es suficiente con formular la política. Luego de formular la política, luego de aprobada por el Consejo Municipal, es necesario implementarla. Y lo único que asegura su implementación es que hayan actores que la defiendan y que la reclamen. Y un segundo mensaje, y es con relación a la última parte de la exposición que les hace Álvaro, las políticas públicas no son meros lineamientos enunciativos ni declaraciones de buenas voluntades. Uno encuentra muchos documentos de política pública que se dicen que son políticas públicas, pero no son políticas públicas, porque son meros enunciados generales de lo que se debe hacer. Se debe promover el trabajo decente y la justicia social, se debe promover el diálogo social, se debe promover la protección social, pero eso no tiene indicadores, no tiene metas, no tiene acciones, no tiene responsables, no tiene proyectos asociados. Y si no tiene nada de eso, pues puede considerarse como un documento de lineamientos de política, pero no como políticas públicas completas, porque las políticas públicas completas deben tener indicadores, deben tener metas. ¿Por qué? Porque eso permite hacer seguimiento y monitoreo a su implementación, ¿cierto? Si yo tengo un indicador, si yo tengo una meta, entonces yo puedo hacerle seguimiento. Si tengo un mero enunciado, ese enunciado luego tengo que desarrollarlo, porque si no, sería una política incompleta. Esta es un poco como la experiencia que les hemos querido compartir. No sabemos cómo termine toda esta historia, sin embargo, pues esperamos que con todo el esfuerzo que han hecho las centrales sindicales, los sindicatos, los mismos empresarios que también hacen parte del proceso en el nivel local y las autoridades locales podamos efectivamente decir, esperamos que decir hacia el mes de octubre de este año que tenemos unas políticas públicas de trabajo decente formuladas en el nivel territorial y que ojalá en la medida de lo posible puedan irradiar a otros territorios y otros territorios puedan interesarse en formular este tipo de políticas, porque son herramientas muy poderosas para poder impulsar nuestro objetivo y el objetivo de las organizaciones sindicales y por supuesto el de la OIT, que es el trabajo decente y la justicia social. No sé si haya preguntas, dudas, inquietudes, dolores, sugerencias que tengan frente a este y los temas que trabajó Álvaro. Bueno, no, Diana, muchas gracias. Estamos los dos en el mismo espacio. Voy a papar un poquito, para que nos veamos los dos. Muchas gracias por tu valiosa experiencia real de construcción y incidencia política de los sindicatos en la construcción de políticas públicas, algo que pues se está desarrollando, que no es una cosa que no exista en el país y que pues evidentemente su merced ha tenido un papel fundamental. Yo sobre eso resaltaría 4 puntos únicamente. El primero es el tema de la voluntad o las voluntades. Definitivamente yo coincido con Diana en que el ejercicio de construcción de políticas públicas, más que un ejercicio académico, un ejercicio racional y un ejercicio, digamos, que responda a las necesidades reales de la gente, eso no lo es. La realidad nos muestra que es un ejercicio eminentemente político, que parte de las decisiones de los grupos de poder que estén ejerciendo el gobierno y pues en parte el poder también, ¿cierto? Es decir, son relaciones políticas, son relaciones de poder donde un determinado grupo se impone sobre otro y viceversa. Y entendiendo eso, yo creo que el tema de las voluntades
juega un papel determinante a la hora de desarrollar una política pública o por lo menos de emprender un camino hacia la formulación de una política pública. Porque hay que jugar definitivamente con esas voluntades y hay que ganar esas voluntades en favor de un tipo de solución y de un enfoque de solución que se está planteando. En este caso lo estaremos planteando desde el mundo sindical o desde las organizaciones sociales. Porque también ese enfoque es bien importante. Las políticas públicas dan para todo. Finalmente, como lo vimos en el documento, cualquier cosa que haga la administración pública, buena o mala, grande o pequeña, es una política pública y finalmente tiene su consecuencia en el mundo real y en el mundo de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues los enfoques también son una disputa. Los enfoques también son un pulso que hay que saber ganar y que hay que hacerlo con método. Digamos que históricamente, creo yo, y esto es una opinión muy personal también para incentivar el debate, los grupos alternativos, los sindicatos, los partidos políticos alternativos, hemos pecado un poco en el asunto de saber plantear nuestras propuestas y nuestras reivindicaciones, en tanto que no hemos sabido ganar voluntades y tratar de llegar a acuerdos en esa tónica. Además de eso, nos hemos quedado simplemente en el papel de contestar a X, Y, Z propuesta que se haga desde el gobierno y poco o nada nos hemos atrevido a proponer, ¿cierto? Y bajo esa perspectiva, yo creo que esta experiencia que ha hecho o que han hecho algunas organizaciones sindicales rurales, porque hay que decirlo, eso ha partido de la voluntad y de la decisión de las organizaciones sindicales rurales de impulsar este tipo de temas. Y no simplemente porque un día se levantaron y dijeron, venga, ¿por qué no hablamos con los alcaldes? No, esto viene también de un proceso anterior de tratar de incidir, por ejemplo, en el nivel nacional y no encontrar respuestas en donde además de eso, pues evidentemente se habla de un tema de proximidad del servicio público, de la política pública, en donde es mucho más efectivo plantear políticas públicas en el nivel más próximo de la administración territorial a los ciudadanos, en tanto que es más factible tener particularidades o atender particularidades concretas en tanto se va más cerca al, al territorio y al ciudadano. No es lo mismo plantear una política pública de trabajo decente en la economía rural desde el nivel nacional que plantear el correlato de la política pública de trabajo decente en la economía rural en el municipio de Santa Marta. ¿Por qué? Porque a nivel nacional no se presentan los mismos problemas o puede que se presenten los mismos problemas, como lo decía Diana, pero no en la misma intensidad de cómo se presentan específicamente en cada territorio y mucho más con la diversidad cultural, económica, política, social que existe en nuestro país, con la inmensa desigualdad entre territorios, no son lo mismo las dinámicas que hay en Bogotá con las dinámicas que hay en Soacha, por decirlo de alguna manera, con dos territorios que están prácticamente pegados. No son lo mismo las dinámicas campesinas que existen en la costa norte del país con las que existen en el interior del país, en la zona andina. Es decir, es importante también tener en cuenta ese asunto de la proximidad, que creo que la decisión que toman los sindicatos rurales de irse hacia los eslabones más cercanos al territorio precisamente tiene que ver con esas particularidades de poder abordar los problemas. Un tercer punto importante después de la voluntad y la proximidad es el asunto de la organización. Y creo que esto jugó un papel muy importante en el éxito que está teniendo este proceso de incidencia. Porque sin duda alguna, si no hubiera existido una organización de antemano por parte de los sindicatos, con el apoyo de la OIT y con el apoyo de otras entidades, pues evidentemente hubiera sido mucho más difícil desarrollar este proceso. Digamos que todo esto se lo habían ya, o sea, se sentaron los sindicatos, construyeron su camino, su hoja de ruta para la incidencia en la construcción de política pública, decidieron también su enfoque, decidieron sus propuestas, decidieron sus contenidos de política pública y cuando ya tuvieron eso construido, ya tuvieron la película clara en la cabeza, vamos a hablar con tal y si este tal nos dice que no, entonces vamos a hablar con tal y le vamos a decir esto y le vamos a plantear esta propuesta. Si no hubiera habido esa organización y ese apoyo técnico y esa asistencia técnica que existió, pues evidentemente hubiera sido mucho más difícil el proceso de incidencia. Y creo yo que esa organización anterior al proceso de incidencia, pues evidentemente nos muestra que
que es importante y que nos puede dar un factor de éxito pues bueno, puede aumentar la probabilidad de éxito de incidencia política en esa construcción de política pública. Y además de eso, pues plantear que evidentemente existen los escenarios, los espacios, las organizaciones y las personas que estamos dispuestas a prestar esa asistencia técnica. Creo yo que desde las centrales obreras, desde incluso los espacios académico-políticos de intercambio de formación, estamos dispuestos también a asesorar ese tipo de construcciones de política pública y de incidencia, y simplemente es abrir las puertas, tocar las puertas y tomar la decisión de ir avanzando en esos tipos de incidencia. Y finalmente, plantear el asunto de que el diálogo no es un diálogo, digamos, que se dé por generación espontánea, no. Es un diálogo en donde las tres partes llegan con sus intereses, las tres partes llegan a tensionar con esos intereses y a tratar de imponer sus intereses sobre los otros, ¿cierto? Y es a partir de la objetividad que ha tenido este proceso de construcción que se ha podido generar un acuerdo entre las tres paticas de la mesa tripartita de concertación o bueno, de diálogo social y de consulta de los derechos salariales, laborales y del desarrollo de una política pública de trabajo decente. ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros dejáramos todo al factor subjetivo, pues evidentemente los empresarios llegarían a plantear ahí, no, es que la producción es muy cara y nosotros estamos pagando mucho, y los trabajadores llegarían desde su punto de vista, no, es que nosotros necesitamos que nos den más salario porque no. La idea fue entonces, a partir de una construcción seria y digamos, rigurosa de la política pública, objetivizar al máximo la discusión. Es decir, partir de un diagnóstico evidente, construido de manera metódica, con datos reales, con entrevistas reales, con esos grupos focales, en donde ni los sindicatos, ni los empresarios, y ni siquiera la administración pública iban a determinar cuál era la situación real objetiva en la que vive ese departamento o ese municipio. Es a partir de los datos, a partir del levantamiento de la información, es decir, a partir del empleo de las herramientas que desde la academia se han construido, que se puede construir una situación objetiva a partir de la cual las tres partes se paren a construir las soluciones, ¿cierto? Y eso ha sido bien importante y ha permitido desde mi punto de vista que esos acuerdos fluyan. Porque cuando se parte de objetivizar un problema, de hacerlo objetivo y decir, mire, es que el problema existe, no nos lo estamos inventando, es más fácil poder avanzar hacia el planteamiento de soluciones. Finalmente, bueno, yo dejaría este punto acá, también abriendo la posibilidad de la participación, de que ustedes planteen su opinión frente a eso, de que nos cuenten cómo ha sido la experiencia desde su sindicato bancario en torno a ese tipo de incidencias, si no ha habido, qué opinión tienen ustedes frente a la incidencia política en este tipo de construcción de política pública. Y pues nada, dejaría de ser abierta la participación para que hablemos un poquito. Incluso podemos ir metiéndole el asunto de los escenarios nacionales de concertación o de diálogo social para la generación de política pública. Podemos hablar específicamente o hacer un balance en este escenario de lo que ha sido su experiencia, por ejemplo, con las comisiones nacional y departamentales de concertación de políticas salarial o laboral. ¿Han tenido ustedes algún tipo de conexión con eso? ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido con eso? ¿Si han participado o no han participado? ¿Si existen o no existen en sus territorios? ¿Si desde la UNEP se ha tenido una participación en eso? Sería interesante conocer un poco su opinión al respecto y pues también que nos refiramos a la opinión de lo que ha planteado Diana en este asunto y pues obviamente lo que yo también he planteado frente al proceso de construcción de políticas públicas y este ejemplo maravilloso específico de cómo sí se puede hacer un proceso coherente y efectivo que le transforme la vida de las personas, que creo yo que eso ha sido como el motor del asunto. Entonces, abrimos la participación, no sé si haya personas que quieran hablar.
Gloria, el auditorio es tuyo. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la participación de Diana. Simplemente pues son básicamente apreciaciones que veo que pues obviamente nosotros leemos esto, pero hay todo un trasfondo y una cantidad de cosas ahí, de lo que oía Diana que se hacen, de, de temas que eso no es nada, o sea, ahí sí ahí vemos la realidad y no es algo como lo estamos viendo y lo leemos, que es ahí como que se ve, bueno, pongamos un problema y el tema, eso es una cosa bien compleja, se ve una cosa bien compleja. Lo triste, pues, que veo y que nos cuenta Diana es tener que hacer esa, ese lobby a aquellas personas que se comprometen, a aquellas personas que se sientan y se comprometen con estos temas de políticas públicas y que cuando, como lo decía Diana, cuando suben allá a sus cargos y a sus puestos, pues simplemente se les olvidan y lo echan de lado y tener que, pues, como que arrancar de nuevo y hacerles lobby para que oiga, no se les olvide que usted se comprometió, que todo eso, y pues qué tristeza que estas cosas no avancen de una manera como se debe, porque pues eso es lo correcto, eso es todo un proceso y una argumentación y muchas cosas como nos contaba Diana que se deben tener en cuenta y que obviamente no es una cosa que salió ahí de los cabellos y venga sin tener ningún sustento detrás, ¿cierto? Entonces, pues eso da tristeza. Nosotros en la UNED, pues básicamente em, poco hemos incidido en temas así como en política pública. Es importante ver esto desde este punto de vista porque obviamente ahí es donde nos damos cuenta lo importante que es que los sindicatos, ¿cómo decirlo? No hablemos tanto, sino actuemos más, ¿no? Y que tengamos estos espacios, o sea, que veamos que existen estos espacios donde nosotros podemos interactuar y podemos incidir en la política, que eso es lo más importante. Eh, Hace 2, 3 años, pues lo que hicimos fue el foro de la paz, donde hablamos, donde invitamos, tuvimos varios invitados a nivel nacional, internacional, donde hablamos sobre el tema de bancarización y cosas similares que fueron importantes para este tema del proceso de paz, donde abrimos un debate sobre eso y de pronto eso fue pues una de las experiencias que hemos tenido como organización sindical más cercana, ¿no? Creo yo. Básicamente quería dar esas apreciaciones y agradecerle a Diana, pues obviamente por su participación y por contarnos todas estas cosas, porque es importante saber cómo es que se ven las cosas en vivo e indirecto desde allá y cómo es que se hacen las cosas y tan difícil que es este camino que debemos seguir tener y recorrer nosotros como sindicato y actuar. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Gloria. ¿Tú tienes algo que decir frente a lo que dice Gloria? Y ya ahorita le damos la palabra a Paulino. No, decirles que no sé, o sea, es un camino largo, obviamente, no les voy a decir que es un camino fácil, pero pues es un camino que hay que recorrer para lograr efectivamente cambios reales en las políticas eh, que se tramitan tanto en el nivel departamental como en el nivel municipal como en el nivel nacional. Yo ya llevo muchos años trabajando en el sindicalismo colombiano. Yo, pues si alguien me conoce de antes, yo trabajaba en la Escuela Nacional Sindical y sé que, sé que a veces a los sindicatos nos cuesta hacer planes de trabajo a largo plazo y en ese sentido cuesta pensar estratégicamente porque cotidianamente se tienen que atender situaciones.
Entonces, cotidianamente hay problemas, el asesinato de líderes sociales, el pliego de peticiones en tal empresa, el pliego de peticiones en tal otra, que echaron un trabajador, que hay hay un conflicto en esta empresa, es difícil. Y las políticas públicas lo que implican es un pensamiento de un proceso, es una planeación de un proceso. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es planeen. Nosotros lo primero que hicimos antes de hacer todo esto fue trazar una hoja de ruta, que de hecho esa hoja de ruta ayudó a construirla Álvaro. Y en esa hoja de ruta, primero se analizó si era competencia de los municipios y departamentos formular políticas locales de trabajo decente desde la jurisprudencia, si tenían competencia para poder saber, y esto es necesario que ustedes lo hagan para cualquier cosa, para saber si eso es competencia del ministerio de tal o del ministerio tal o del Congreso o de la presidencia o de cuál. Entonces, primero analizamos eso. Segundo, miramos quiénes son todos los actores que intervenían en la cadena, desde los alcaldes hasta los secretarios de planeación, hasta el Departamento Nacional de Planeación, todos los actores que intervenían en esa cadena de aprobación para poder trazar, y trazamos un plan de trabajo inicial con cada uno de esos actores. Y empezamos. Y lo fuimos cambiando y lo fuimos modificando, porque a medida que aprendíamos una cosa acá, modificábamos el plan de trabajo y también le dimos un poco de espacio a la creatividad y un poco de espacio a que surgiera ese quehacer político de las organizaciones sindicales. O sea, no era un plan estricto, único, no es un plan que cada territorio adaptó, que en cada territorio se cambió, se ha modificado y demás, pero un poco animarlos a que dentro de los objetivos estratégicos de la organización sindical definan que la incidencia política debe ser uno de los objetivos estratégicos del sindicato. Porque no es suficiente con yo cambiar las realidades propias de cada empresa a través de la negociación colectiva. Esa es una de las tareas de la organización sindical, pero otra tarea de la organización sindical es la incidencia política para lograr cambiar la situación de más y más trabajadores, no solamente los que se encuentran dentro de la cadena bancaria, sino dentro de los ciudadanos. Y yo sí conozco varias acciones que ustedes han hecho. Por ejemplo, ustedes han intervenido en el debate de reforma pensional. Ustedes presentaron incluso o hacen parte de esos escenarios de discusión. Han hecho parte, como lo decía ya la compañera Gloria, del proceso de paz y de impulsar ese tipo de cosas. Lo que pasa es que nos quedamos en un foro y un foro no es suficiente. Es que el foro hace parte de todo ese plan, pero nosotros también acá hemos hecho foros, Facebook Live, campañas, porque es pensar estratégicamente. El fin último no es el foro, el fin último es la política y hay que entenderlo así para poder hacer la planeación. Y a veces las organizaciones sindicales se piensan que el fin último es hacer el foro tal, y ese no es el fin último. Una última recomendación que les daría: el que mucho abarca poco aprieta. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. A veces tenemos tantos objetivos, tantas cosas que cambiar, porque sí, porque la realidad es así, el contexto colombiano es así, hay muchos problemas, pero uno a la vez, no por correr más rápido se llega primero. Trácense un objetivo, miren, lo que queremos es incidir en la política, en este aspecto de la realidad. Queremos promover este proyecto de ley, esta iniciativa legislativa, este proyecto de decreto, este proyecto de ordenanza en este departamento. Y vamos a trazar todo el plan de trabajo para llegar allá, para que hagan cada vez mucho más ejercicios de incidencia política y puedan hacer un balance de esas buenas prácticas, de esas lecciones aprendidas, ir corrigiendo y ir avanzando. Esas serían como mis recomendaciones para ustedes. Yo quisiera plantear un punto adicional, y es el tema del lobby que planteaba Gloria, y de cómo muchas veces los responsables de las políticas públicas, los que nosotros ponemos allá, pues evidentemente nos hacen compromisos en campaña, y sí, claro, el trabajo decente, los sindicatos, y llegan allá y se olvidan, e incluso empiezan a tener conductas antisindicales, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que ha tocado hacer históricamente es como volverles a rogar y decirles: venga, que por favor, que nos escuche, qué tal. Yo creo que la experiencia de este proyecto ha sido diferente y ha puesto
algo que planteaba el señor Jaime Garzón en alguna de sus intervenciones, no sé si la han visto ustedes, por ahí está en YouTube, en donde el man decía que en Colombia los servidores públicos pues deberían estar para servirle al público, por eso es que se les paga desde el presupuesto público. Somos todos los ciudadanos los que les pagamos el sueldo a los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, a sus asesores, a los ministros, a todas esas personas somos nosotros y nosotras las que les pagamos el sueldo para que nos sirvan y nos ayuden a administrar el Estado. No al revés, ellos no son los dueños del Estado. Un alcalde no es el dueño del municipio. Un alcalde es el primer servidor de todos los ciudadanos de ese municipio. Y en esa lógica yo creo que la experiencia que ha traído este proyecto ha sido bien interesante, porque siendo candidatos les hicieron firmar, por ejemplo, un acuerdo o una carta de compromiso pública en un evento público donde estuvo muchísima gente, en donde el candidato se comprometía con el sindicato a impulsar la agenda del trabajo decente. El candidato salió electo y sale electo y bueno, entonces el sindicato muy respetuosamente lo busca, le dice, oiga, señor alcalde, mire que cuando usted era candidato nos firmó este documento, queremos que ir más adelante, tal. El alcalde tiene dos opciones, o cumple su palabra o abiertamente incumple su palabra empeñada en un evento público y con su firma en un documento. Obviamente eso es un mecanismo de presión importante, pero puede que el señor sea un cara dura y diga, no, yo no les voy a cumplir lo que dice en ese documento porque no me da la gana. Así son los gobernantes en este país. En ese caso, entonces ya no habría que volver a hacer el lobby y bajar la cabeza y decirle, bueno, sí señor, usted es el dueño del pueblo, no. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya hicimos un ejercicio anterior donde el señor empeñó su palabra y lo que está haciendo es incumpliendo sus propuestas de campaña. Y en este país existe el voto programático, el voto en donde evidentemente lo que usted dice en la campaña tiene que cumplirlo, si no puede ser susceptible de salir mediante un proceso revocatorio de mandato. Es decir, también esto, aunque parezca medio tonto a veces, la firma de una carta y la firma de un documento en un evento público es un factor también de presión en donde ya no va a ser simplemente el lobby y agachar la cabeza, sino salir a exigirle el cumplimiento de la palabra con los sindicatos y con la gente. Eso ha sido bien interesante. Hasta el momento, pues bueno, no ha habido la necesidad de emplear ese mecanismo, pero de pronto en Boyacá nos va a tocar con un diputado que se nos está haciendo el care gallina, como dicen por ahí. Entonces también es bien importante entender eso, que con la organización y con el planteamiento precisamente de esa hoja de ruta claramente desde antes, podemos prever ese tipo de contingencias que se presentan y tratar de darles una solución rápida. Entonces, compañero Paulino, tiene su merced la palabra. Y buenas noches, un saludo a Diana y un saludo también a Álvaro. Un abrazo para todos mis compañeros y compañeras. Bueno, la verdad es que escuchándolos a ustedes, pues me remonto a una experiencia que vivimos acá en el distrito de Cartagena. Por allá en el 2006 tuve la oportunidad de participar en un proyecto que se llamó Cartagena 2011. Un proyecto que estaba planificado a unos 2 periodos de alcaldía. Allí pues nosotros logramos unir en una sola mesa a sectores de la juventud, negritudes, mujeres, campesinos, al sector empresario, al sector turístico en particular. Y bueno, estaban todos los sectores allí representados, lo mismo que la alcaldía. ¿Qué proponíamos allí? Teníamos una visión de ciudad, la Cartagena que soñábamos nosotros para el 2011. ¿Cómo sería esa Cartagena? Y la soñamos y estuvimos en una cantidad de talleres pensando, planificando esa ciudad. Ahí me suena y me late la idea que esto se aproxima a la visión que ustedes tienen de políticas públicas. Entonces, de allí se generaron algunas acciones que permitían que los sindicatos pusieran su problemática y que dijeran cómo podría ser la ciudad. Lo mismo los empresarios, lo mismo las negritudes, las mujeres, la juventud, en fin, todo ello. Yo estuve allí en representación de la CUT, incluso como miembro de la Unión Nacional de Empleados Bancarios. Eso nos permitió también tener presencia en los consejos territoriales de planeación, tanto el departamental como el municipal. Estuve allí como delegado de las centrales obreras y la verdad es que fue un ejercicio excelentísimo, un ejercicio donde nos permitió a nosotros que nos tenían en cuenta para todo. Sí, nos llamaban de la Cámara de Comercio, nos llamaban de todos los sectores en ese entonces. Desafortunadamente hubo un cambio al interior de la central unitaria, hubo cambios también en la alcaldía y ese proyecto se cayó. Pero me parece que es una buena experiencia y que me gustaría retomarla acá
ya que vuelvo otra vez a la Central Unitaria de Trabajadores como secretario en estos días. Entonces creo que ese va a ser un trabajo que me parece a mí que podemos concatenarlo con lo que ustedes están pensando. Ustedes lo están pensando bien, a mí me parece que por ahí es el camino, nosotros solo no hacemos nada y como decía Diana, esto no es de hacer todo al mismo tiempo, esto hay que ir pasito a pasito, como ese niño que nació y empezó a gatear, luego caminó y así, ese es el proceso que nosotros vivimos allí y creo que de resultado de eso vemos hoy un liderazgo muy bueno a nivel de mis compañeros que estuvieron de las acciones comunales, hoy juegan un papel muy importante gestando políticas públicas desde la gobernación, desde el distrito de Cartagena, peleándose cosas. Yo creo que eso tiene que hacerlo tener el movimiento sindical. Y hacia allá quiero que trabajemos y trabajemos fuertemente sobre eso. Yo creo que tenemos las condiciones, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, tenemos gente muy formada y ustedes están ayudando a formarnos también. Entonces, creo que esa experiencia sirva también para el análisis que nosotros estamos haciendo acá con ustedes. Muchas gracias, compañero Paulino. No, en efecto, creo que es muy importante su experiencia y ese aporte que nos hace de que, pues evidentemente, ha habido experiencias, ha habido, digamos, cosas que se han hecho anteriormente y que nos pueden dar una experiencia importante y un camino hacia una nueva etapa de ese sindicalismo colombiano, porque yo creo, y esto también es una opinión muy personal, también para poder incentivar un poco el debate, que el cambio político en este país es inminente. Y es un cambio político que no solamente significa cambiar de presidente o cambiar los miembros del Congreso o cambiar de alcaldes y de gobernadores, no, implica cambiar la forma en la que se construye el país, la forma en la que construimos lo que llaman democracia, ¿cierto? Y creo yo que eso es un enfoque de política pública en donde, pues, Diana claramente nos hablaba del tema de la participación, de la democracia participativa y el enfoque participativo de la construcción de políticas públicas, que creo yo que va a ser el factor determinante y diferenciador entre un viejo régimen que estamos a punto de enterrar y un nuevo país y un nuevo futuro para el país colombiano. Es ahí en la participación y en la incidencia real que tenga la ciudadanía organizada y desorganizada, en donde evidentemente habrá un punto de inflexión en la política del país y en donde evidentemente marcaremos una diferencia real con los que siempre han manejado el país. Y digo marcaremos porque yo sí me inscribo en esos que quieren una cuestión diferente en ese país y creo que todos los que estamos acá estamos bajo esa tónica. Espero que no molesten a Diana en su trabajo por tirar esta opinión política, pero bueno. A partir de eso yo creo que los sindicatos, en especial la UNEP y los sindicatos bancarios, tienen un papel fundamental en la construcción de esas nuevas propuestas y de esas nuevas dinámicas en el país. Incluso yo creo que esas nuevas dinámicas ya se están presentando a raíz del paro nacional, en el cual pues todavía estamos participando y sigue activo ese paro, aunque ha cambiado un poco la dinámica de la movilización, ¿cierto? Creo yo que ese paro lo que demuestra es que la gente del común está buscando instancias de participación y de incidencia política, que lo que ellos dicen que sus necesidades más sentidas, que el hambre que están sintiendo la escuche el poder y que el poder a partir de las políticas públicas le dé solución a esos problemas que ellos están planteando a partir de la movilización. Y creo yo que es la gente del común, porque sin duda alguna los que estamos organizados y organizadas, sean sindicatos, sean asociaciones, sean cooperativas, sean partidos políticos, en cualquier forma organizativa, en Colombia somos muy pocos, no somos ni el 10% de la población los que estamos organizados en algún tipo de organización social o política. La mayoría de la gente no tiene ni siquiera tiempo para pensar en hablar con el otro, sino en resolver su situación para el día siguiente. Por eso las personas privilegiadas y con un nivel de conciencia un poquito más desarrollado, gracias a nuestros privilegios también, porque tenemos un trabajo, porque hemos podido acceder a la educación y tenemos una conciencia de la necesidad de la organización, porque organizándonos es que podemos incidir en las decisiones de la sociedad. Pues evidentemente estos factores organizados de la sociedad y de la sociedad civil
tienen la responsabilidad hoy de ayudar a organizar a ese pueblo desorganizado que está movilizándose. Yo creo que el llamado a los sindicatos, no solamente a la UNEP, sino a todos los sindicatos es, por ejemplo, entablar diálogos con los pelados de las primeras líneas en todos los territorios del país, con pelados que no tienen nada que perder y que han salido a enfrentarse con la policía y que han puesto su vida, su integridad física, sus ojos, su cuerpo para defender la movilización y han sufrido una represión durísima simplemente por el asunto de decir, venga, queremos oportunidades. Y creo yo que esa experiencia organizativa, esa experiencia en la negociación, esa conciencia de la organización social y política que tenemos los sindicalistas es muy importante a la hora de ir a organizar ese pueblo que hoy está desorganizado. No simplemente para levantar el paro y mirar a ver cómo negociamos con el gobierno actual, no. Para ir organizándonos en perspectiva de poder, porque yo creo que cuando nos tomemos un gobierno alternativo en este país, el gobierno no lo va a hacer todo y son precisamente estos factores organizados de la sociedad los que van a tener un papel preponderante en dinamizar eso que se ha planteado como democracia participativa. Esa es la invitación, compañeros, por eso es que precisamente hacemos este tipo de cursos, hacemos este tipo de foros y de, de conversaciones para impulsar esa idea de la necesidad de meternos en las discusiones del país, de pensar un país diferente y atrevernos a hacer esas propuestas, que creo yo que es lo que nos falta. Digamos que propuestas hay muchas. Estamos trabajando en el tema de pensiones, trabajando en reforma laboral, trabajando en reforma a la salud, trabajando en reformas políticas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos falta es unidad en la defensa de esas propuestas y un poco más de organización en el planteamiento y en el desarrollo de esas propuestas. Y creo yo que estas herramientas que se han planteado desde estos cursos, desde la Real, desde OIT, desde las mismas centrales sindicales, desde otras plataformas, lo que buscan es eso, es darle herramientas a la base sindical para que amplíe su posibilidad de acción, que el sindicalismo no simplemente se quede en la negociación de los salarios cada que hay una negociación de salarios o cada que hay una negociación de la convención colectiva, que deje simplemente de representar a ese trabajador formal que tiene un contrato de trabajo y que se volque el sindicalismo como fuerza social del país a pensar el país, no simplemente las relaciones laborales, sino pensar el país, también desde su particularidad como sindicatos, ¿no? Yo no estoy planteando, y creo que nadie ha planteado el tema de que el sindicato llegue a tomar el lugar de los partidos políticos o llegue a tomar el lugar de otras entidades políticas o sociales de la sociedad, no, es desde su papel sindical cómo a partir de esa organización se pueden hacer propuestas también de país, como se han venido haciendo y como que creo que coincido con Diana, una experiencia muy importante que ha hecho el sector bancario ha sido esa incidencia en la discusión de las pensiones, ese foro internacional de pensiones que hubo hace unos 2 años, si no estoy mal, o 3 ya, en donde evidentemente se mostró que el sindicalismo latinoamericano anda metido en esa discusión y evidentemente es importante que nos metamos todos y todas. Compañero Paulino, ¿quiere plantear alguna observación? Bueno, sí, creo que coincido con ustedes en el pensamiento que tienen. Creo que soy un convencido de que nosotros tenemos que incidir en los cambios. Y eso se hace con propuestas, eso se hace con dinámica, se hace con presencia. Eso no es simplemente la simple idea que tengo yo acá en la cabeza, sino cómo materializamos eso, cómo concitamos con otros sectores que son afines a nosotros, e incluso no afines, pero que de pronto comparten también algunas de nuestras tesis, algunas de nuestras propuestas. Hacia allá creo que debemos trabajar. Y hoy más que nunca, como tú lo decías, Álvaro, estamos a las puertas de un cambio y creo que ese cambio nos requiere que nosotros también estemos cualificados y que manejemos al dedillo eso de las políticas públicas, que tengamos claro el concepto, que tengamos claro los fines y cuáles son esos lineamientos, cómo queremos nosotros que sea, por ejemplo, el campo, cómo queremos que participen las mujeres, cómo queremos que sea que participe la juventud, las negritudes, en fin, los indígenas, de qué manera, cómo, y hacia ellos, cómo debemos nosotros, como desde los sindicatos, manejar propuestas, porque creo que nos hemos quedado anquilosados solamente en los pliegos de peticiones. Desafortunadamente, esa es una autocrítica que tenemos que hacernos. Resolvemos el pliego de petición, nos parece que ya se resolvieron los problemas, cuando alrededor nuestro están latente cualquier cantidad de incidencia de malestar y ese malestar nos afecta, querramos o no.
Entonces, aquí dispuesto también con ustedes en lo que sea posible, pues contribuir y que podamos crear por lo menos a nivel nacional un gran equipo de incidencias públicas, que podamos decirle a los mandatarios seccionales, tanto departamentales como municipales y distritales, bueno, aquí está nuestra propuesta, aquí estamos dispuestos a trabajarle a esto, por esto y por esto. Yo creo que esa es la dinámica que debemos hacer a partir de ahora. Listo, muchas gracias, compañero Paulino. No, tiene toda la razón su merced en todo lo que está planteando. Evidentemente ahí es la decisión política de los sindicatos de participar y es precisamente el objetivo de este grupo mostrar algunas herramientas metodológicas, políticas, de conocimiento técnico, de conocimiento teórico, para fortalecer precisamente esas capacidades y que ustedes tomen la decisión de meterse en la participación política. Eso es fundamental. No sé, Diana, si quieres plantear algo, si hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención, opinión, crítica, debate. No, yo por mi parte, pues agradecer mucho por la invitación a este espacio, agradecerle mucho a Álvaro y también a Adriana por además repetir este curso, por poner este curso a disposición de otras organizaciones sindicales, como lo contaba Álvaro, pues este curso nace en el marco de un proyecto de OIT con las dos centrales sindicales, pero el objetivo siempre es que este curso pudiera repetirse y pudiera servir a otras organizaciones sindicales para su quehacer sindical. Entonces, yo me siento muy feliz y le agradezco muchísimo a la Redal en cabeza de Adriana Guarnizo que haya puesto este curso al servicio de otras organizaciones sindicales y que ojalá muchas organizaciones sindicales se interesen por los temas de incidencia política para, como lo decía el compañero Paulino, salir de esta zona de confort y de confianza un poco en la que a veces se ubican con el tema de la negociación colectiva y empezar a pensar en clave de país y de territorio y de construcción de paz y esos otras que están ahí afuera esperando que la situación cambie. De esos nadie es, como dice Eduardo Galeano, cuya vida vale menos que la bala que los mata y están esperando soluciones y están esperando a alguien que los represente, que represente esos intereses, que sepa transmitir esos intereses y volverlos políticas públicas que efectivamente cambien esa realidad. Entonces, de parte de OIT, por supuesto, agradecer este escenario, agradecerle a Adri, agradecerle a todos ustedes por su tiempo y pues como siempre desde la oficina de la OIT para Países Andinos nos quedamos a su disposición para resolver cualquier duda, inquietud, brindar cualquier apoyo y pues personalmente conmigo siempre podrán contar para lo que requieran. Pues bueno, de mi parte un abrazo y muchísimas gracias. No, yo aprovecho la oportunidad, prendí la cámara, no me había dado cuenta que estaba tan despeinada. Para darle las gracias a Diana por compartir toda pues, su experiencia y conocimiento con nosotros en este espacio, por repetirle que nuevamente gracias por habernos entregado este curso, a Álvaro por volverla a traer y a los compañeros de la UNEP también decirles que todos estos espacios que estamos generando es precisamente para fortalecer la acción sindical y que la Redal está comprometida con esto. Es una lástima que no se hubiera conectado todo, bueno, ahí sé como cerca de la mitad de los estudiantes, y si ustedes pueden compartir esta información al interior de la organización y aplicar y empezar a pensarnos en cómo hacemos o cómo generamos acciones, sería muy importante porque la idea es que esto no se quede solamente aquí en las cartillas OIT, sino que materialice el espíritu de la Redal, que es formación para la acción. No, yo quería meterme aquí para darle las gracias. He estado muy atenta, yo siempre estoy aquí pendiente de las clases desde que pueda. Gracias a ti, Adri, un abrazo muy grande. Gracias, Adri. Mire, yo para finalizar, a menos de que haya algún otro compañero o compañera que quiera plantear alguna observación, a ver, yo tengo metida en la cabeza hace muchos días esa canción de Aterciopelados que dice que todos somos líderes sociales en potencia.
Y hace poco, gracias a un informe que construyeron las organizaciones sindicales, las centrales obreras, frente a las violaciones de derechos humanos y a la situación de violación de derechos humanos que tiene el país, evidenciaban cómo esos asesinatos de líderes sociales que se presentan actualmente en el país, pues no son simplemente líderes sociales que estén ahí y ya, no, son, o sea, los líderes sociales por lo general también hacen parte de un sindicato o hacen parte también de la Junta de Acción Comunal, es decir, son personas activas en la sociedad. Podemos ser usted, sindicalista de la UNEP, o yo, Mamerto consagrado, o Diana, funcionaria de OIT, porque finalmente estamos activos políticamente, estamos activos en la organización social, estamos activos en la incidencia política, en la incidencia social, y queremos que mucha más gente se vincule a eso. Y precisamente ese informe que presentan esas organizaciones es bien valioso y pues que le costó al país entrar en la lista negra de los países con peores prácticas laborales, en donde se vincula evidentemente que muchos de esas personas que son presentadas como líderes sociales X, pues también eran sindicalistas, hacían parte de las organizaciones sindicales rurales, algunos de las organizaciones sindicales urbanas, pero además también hacían parte de la Junta de Acción Comunal, también estaban metidos en alguna cooperativa o metidos en la discusión. Es decir, son personas que están comprometidas con el cambio social y político en el país, que son conscientes de todo lo que está pasando y que no simplemente pues, son líderes sociales, sino que hacen parte también de un espectro organizativo de la sociedad civil que muchas veces está un poco invisibilizado y que no se reconoce. Evidentemente, la práctica sindical, más allá de una práctica simplemente de negociación colectiva, es una práctica política. Es una decisión de vida, lo considero yo, de tomar una decisión política de posicionarse a favor de los trabajadores, de defender los derechos de los trabajadores y de entender el papel que jugamos los trabajadores finalmente en estas dinámicas de capitalismo, de neoliberalismo, en donde fundamentalmente es el trabajo el que genera la riqueza y no precisamente el trabajo de los dueños de medios de producción, sino de nosotros, que a partir de nuestra fuerza de trabajo y de la venta de nuestra fuerza de trabajo podemos medio subsistir y que a partir de pues todas las dinámicas sociales y productivas es de ese trabajo que se genera realmente la riqueza. A partir de eso, nada, compañeros, agradecerles por su valiosa atención, por su valiosa participación, pedirles un poco excusas que estoy un poco atrasado en la calificación de las participaciones en los foros. Hemos tenido unas semanas un poco maratónicas en ese Congreso de la República. La era Char terminó siendo una era en donde en la última semana se hizo lo que no se hizo en todo el año y pues he estado como muy lleno de trabajo, hemos estado hasta las madrugadas pendientes de las plenarias y además de eso pues mi jefe tuvo una contingencia familiar que creo que algunos de ustedes conocen y le tocó ausentarse un poco del trabajo parlamentario y pues nos ha tocado a los asesores asumir todo eso. Sin embargo, bueno, decir que con esas excusas comprometernos a que esta semana estemos al día con esa gestión de la calificación, enunciar además que pues, han sido unas participaciones bien interesantes, se han generado algunos temas bien importantes que podemos seguir desarrollando en los foros. Digamos que no es solamente la participación por la calificación, sino que también nosotros generemos una discusión importante en esos foros. Y pues nada, nos quedaría entonces nuestra siguiente clase, que la idea es que nos puedan acompañar algunos otros invitados especiales e invitadas especiales. Y pues nada, agradecer por su participación. Nos quedarían 7 minuticos que seguimos contando con los 10 que quedaron de la clase anterior para, pues evidentemente, aumentar un poco el panel final, que va a ser bien interesante para todos y para todas. Yo dejaría aquí la clase. Muchísimas gracias por su participación. Y pues nada, nos vemos en la siguiente clase virtual y nos seguimos leyendo en el foro. Cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos disponibles tanto en el foro, en los foros públicos, como también por el correo interno de la red de la Redal, o también por el grupo de WhatsApp. Estamos pendientes a lo que ustedes planteen. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Adri. Un agradecimiento muy especial a Diana por su participación.
y esperamos que nos siga acompañando en más sesiones. Claro que sí, claro Gracias, que sí. feliz noche. Feliz noche para todos y todas, que estén Muchísimas muy gracias, bien. Diana. Gracias a Gracias, todos. feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche para Descansen, todos. Gracias, feliz que noche. viva el paro. Chao, chao.